Saludos a todos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestra segunda transmisión del día, nuestra reunión de las 10 de la mañana. Un saludo para todos los que en esta hora se están conectando a esta transmisión. Me alegra mucho poder estar aquí, compartir a lo lejos geográficamente, pero espiritualmente muy cercanos todos. Amén. Entonces, quiero que empecemos con una oración, buscando al Señor allí, presentándonos delante del Señor. Yo te invito a que en este tiempo tú lo apartes para el Señor, te desconectes un poco de lo que estás haciendo, te sientes allí frente a tu computador o frente a tu celular o al medio en que lo estés viendo y que te sientes como si estuvieras en la iglesia. Ahorita vamos a tener un tiempo de alabanza, de adoración, vamos a tener un tiempo para conectarnos con el Señor. Aunque no estamos unidos en un mismo edificio, estamos unidos en el Espíritu y esta es una reunión como cualquier otra, de una manera un poco más especial, dadas las circunstancias que estamos viviendo, pero estamos allí conectados con el Señor, que es lo importante. Entonces vamos a empezar esta reunión orando, poniendo nuestra vida en las manos del Señor. Así que donde tú estás, cierra tus ojos y levanta una oración conmigo, amado Señor. En esta hora nos presentamos ante ti agradeciéndote con todo nuestro corazón el permitirnos estar aquí en tu presencia, buscándote, teniendo esta reunión allí de manera virtual con cada uno de mis hermanos, que donde ellos estén, Señor, tu presencia se manifieste, que hoy podamos tener un tiempo de bendición, de adoración, de alabanza, un tiempo de ser edificados, escuchar y recibir y ser alentados por tu poderosa palabra. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos, porque sé que este tiempo será de gran bendición, Señor. Los bendigo, Señor, y te doy gracias en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, amado Rey Celestial. Bien, ahora vamos a tener un tiempo de alabanza. Los muchachos de la alabanza estuvieron allí preparados, listos, y yo quiero que usted ahí donde usted está se disponga, aplauda, cante, adore al Señor y que sea un tiempo de gran bendición. Bien, vamos con la alabanza. Señor, estamos delante de ti. Queremos más de tu presencia, queremos ser saciados con tu Santo Espíritu. Corremos a tus brazos de amor. Corremos nuevamente hacia ti, a esa mirada llena de misericordia. Queremos más de ti, Dios. Danos de beber de tu Santo Espíritu, de tu presencia. Sácianos contigo, Dios. Sácianos con más de ti. Amamos todo de ti, amamos tu presencia, Señor. Amamos de ti, Dios. Tengo sed, quiero beber del agua de vida eterna que está en ti. A ti correré, quiero saciar el hambre de verte frente a frente, Jesús. Sáciame, Señor, necesito de tu amor, pues todo mi interior necesita de tu toque hoy, Señor. No sé
frente, Jesús. Sáciame, Señor, necesito de tu amor, pues todo mi interior necesita de tu toque hoy, Señor. Sáciame, Señor, necesito de tu amor, pues todo mi interior necesita de tu toque hoy, Señor. Yo tengo sed, quiero beber el agua de vida eterna que está en ti. A ti correré, quiero saciar el hambre de verte frente a frente, Jesús. Sáciame, Señor, necesito de tu amor, pues todo mi interior necesita de tu toque hoy, Señor. Sáciame, Señor, necesito de tu amor, pues todo mi interior necesita de tu toque hoy, Señor. Buenos días, queridos hermanos, espero que se encuentren muy bien. En esta mañana vamos a iniciar nuestra oración habitual como todos los domingos. La palabra de Dios dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen de costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y pues sabemos que estos tiempos pues son los finales. Y así que ahí donde estás, en tu casa, con tu familia, coge a tu familia, tu papá, tu mamá, tus hijos, tus hermanos, y vamos a orar a Dios todos juntos, en un mismo corazón, en un mismo sentir, que no importa los problemas, las circunstancias, por lo que quizás está pasando el mundo, el país, la ciudad, no dejamos de orar a Dios. Eso es vivir el cristianismo y eso es orar a Dios. Amén. Yo creo que ustedes ahí donde están canten esa canción. Vamos a danzar para Dios. Vamos a disfrutar y gozarnos en la presencia de Dios. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir en tu río de sanidad de las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad en las aguas, queremos
queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres, somos libres y por tu sangre libres soy, que somos libres, somos libres por tu sangre, libres soy, libres soy. Fuertes aplausos, Dios, te alabamos solo a ti, Rey. Te exaltamos con todo nuestro corazón. Bendito seas, Dios, por siempre y para siempre. Amén. Acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, mi fortaleza, y tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Aunque oculto esté, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú
levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, y tú eres mi gloria, y tú levantas mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, y levanta mi cabeza. Fuerte aplauso a Dios. Señor, anhelamos tu voluntad en nuestras vidas. Queremos que tu reino descienda aquí a la tierra en medio de nosotros. Allí donde no hay enfermedad, allí donde no hay tristeza, quebranto ni dolor, que tu gloria sea manifestada en medio de nosotros. Que tu presencia se manifieste en medio de nosotros. Ponemos nuestra confianza completamente en ti, ponemos nuestra fe en ti. Te amamos, Señor. Te amamos, amado Padre. Que el cielo descienda, Dios, hoy en este lugar, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestras ciudades, en el mundo entero, que las naciones enteras se postren delante de ti, que sepan que tú eres Dios, que sepan que tú, Señor, eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es el Rey de Reyes, amado. Cantamos. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí como en el cielo, que el cielo venga. Aquí como en
en el cielo, tu voluntad, Señor. El cielo aquí, ven y fluye entre nosotros, en mi familia, en mi corazón, en mi nación. Que el cielo sea aquí. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, y gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús tú eres. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Gloria, gloria, yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria, yo te doy, Jesús, Jesús. Tú eres lindo, lindo eres tú, gloria.
quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti. No hay nada que me sacie más, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti. No hay nada que me sacie más, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti. Quiero verte a ti, me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra. Porfa, comprueba si se escucha. Bueno, después de este tiempo de alabanza, yo les invito a que usted ahí donde está, cierre sus ojos por un instante y yo le invito a que se una conmigo en un clamor al Señor allí. Cierre sus ojos allí por un instante y dígale: Señor, Padre, hoy como iglesia aprovechamos este tiempo que estamos lejos geográficamente pero unidos en el Espíritu para clamarte, Señor, por Colombia, por el mundo entero. Para pedirte, Señor, que manifiestes tu gloria en medio de esta tierra, Señor, porque tú eres la única respuesta, tú eres la única esperanza, Señor. Gracias por todas las personas que están haciendo esfuerzos, Señor, para detener, Señor, lo que está pasando en este tiempo, en esta tierra, Señor, en Colombia, en el mundo entero. Te queremos pedir y nos unimos como iglesia, Señor, para que sea tu mano sobrenatural y poderosa, sí, allí ayudando a todos los que quizás están enfermos en una cama, Señor, donde sus vidas, Señor, se están en peligro. Señor, te rogamos, Señor, para que a todos los que están, Señor, padeciendo enfermedades, a los que están padeciendo este virus, Señor, que en el nombre de Jesús un milagro se extienda, Señor. Y que en el nombre de Jesús pueda venir sanidad, Dios, de una manera sobrenatural. Padre Celestial, clamamos, Señor, por aquellos que han perdido sus familiares, que están pasando momentos de dolor y de angustia, Señor. Clamamos por aquellos que también están, Señor, pasando un tiempo de
angustia, de tristeza, de temor, Señor, que seas tú confortando, fortaleciendo, levantando, animando, Señor. Yo ruego, Señor Padre, por esta patria, por Colombia, por la tierra a la cual nos has puesto, para que seas tú trayendo sanidad, restauración, para que seas tú deteniendo con tu mano poderosa este virus, que cese su avance, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, porque solo tú lo puedes hacer, Señor, de una manera sobrenatural. Padre, gracias. Este tiempo es tuyo, está en tus manos. Te damos gracias, Señor, porque en medio de todas las cosas tú eres glorificado. Gracias, amado mío. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, mis hermanos, un saludo para todos ustedes, los que se conectan por este medio. Es una bendición poder estar aquí transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Ustedes saben que la iglesia, como dijimos por las redes, no son las cuatro paredes. La iglesia somos tú y yo. Donde 2 o 3 estemos congregados en su nombre, allí Él está en medio de nosotros. Y sabemos que Dios está aquí, Dios está en medio de nosotros, Dios está moviéndose en cada una de sus casas, allí donde ustedes están. De verdad nos alegra que se conecten y que estén allí dispuestos a escuchar, a recibir la palabra del Señor, porque lo importante, mis amados hermanos, es que no nos desconectemos del Señor, no nos desconectemos de su palabra, que todos estemos allí unidos, juntos, a pesar de la distancia, ¿cierto? Porque la palabra de Dios no cesa, la palabra de Dios no para, sigue corriendo. Le damos gloria al Señor, gracias a Dios por estos medios que el Señor nos ha dado de poder conectarnos a través de internet, de toda la tecnología que hoy en día existe. Es una gran bendición poderlo hacer. Entonces pues me alegra en sobremanera poder hacerlo de esta manera. Y bueno, vamos a seguir adelante. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto, pero sea el tiempo que sea, no nos vamos a desconectar del Señor, no nos vamos a desconectar los unos de los otros, y vamos a permanecer allí fieles, firmes en el Señor, en medio de esta prueba que está atravesando el mundo entero, pero que sabemos que llegará el momento en que Dios se glorificará y veremos la mano del Señor sobre nosotros. Amén. Entonces, por ese lado me alegro mucho allí. Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, porque eso es lo que nos tiene aquí unidos en torno a la palabra. Así que yo le invito a que no se distraiga, que en este momento usted allí enfrente de su pantalla, sea de su celular, de su computador, de su televisor, de donde sea que usted se esté conectando, que esté atento a la palabra del Señor. Amén. Que eso es lo más importante. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor, y yo le animo a que vaya conmigo. Si usted tiene su Biblia ahí, si lo puede hacer, si no lo puede hacer, entonces bueno, escuche la Biblia. Yo sé que muchos están viendo desde sus celulares y no pueden allí cambiar la aplicación. No hay problema, lo importante es que usted la escuche y la crea, que sobre todo eso es lo más importante. Amén. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a Marcos capítulo número 3, versículo número 1. Amén. Marcos 3, versículo número 1. Dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 3, versículo número 1. Dice la palabra del Señor: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Versículo número 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él.
Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos edifique, que nos bendiga y que nos dé aliento a través de su palabra. Amén. Bien, vamos a orar. Cierra sus ojos ahí donde usted está, amado Dios. Te quiero dar gracias por este tiempo una vez más, Señor. Y hoy yo te pido, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo descienda sobre este lugar y sobre las casas de mis hermanos. Que allí a donde llega esta transmisión, tu gloria se manifieste, tu presencia esté allí de una manera sobrenatural, de una manera poderosa, Padre. Y te pido, Señor, que por el poderoso nombre de Jesús me des la gracia, me des la unción y coloques en mis labios tus palabras para bendecir a este pueblo, para bendecir a tu iglesia, para que tu iglesia sea transformada, confortada, Dios, a través de este mensaje. Que sean tus palabras en mis labios, Señor, y tú glorificándote a través de ellas, Señor. Te doy muchas gracias en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, aquí estamos leyendo un pasaje de la palabra del Señor que nos habla de un milagro que el Señor Jesús hizo en una sinagoga, ¿cierto? Allí, que la sinagoga era el lugar donde los judíos se reunían en el día de reposo. Ahorita vamos a hablar un poquito del día de reposo, para adorar, para buscar al Señor, para tener ese encuentro con Dios en su contexto, en su época, en su tiempo allí, ¿cierto? Entonces, pues Jesús era, y aquí es interesante, dice que otra vez Jesús entró en la sinagoga. Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, a pesar de él ser el todo, él se congregaba, él iba a la iglesia. Yo sé que en este momento nosotros no nos podemos congregar físicamente, pero sí nos podemos congregar virtualmente. Eso es importante allí, ¿cierto? Entonces Jesús entró a la sinagoga, ¿cierto? Y dice que había allí un hombre que tenía seca una mano. La verdad pues no conocemos muchos detalles de qué significa tener seca la mano, pero supongo que su mano estaba en una condición bastante difícil. Quizás no la podía mover, quizás no podía trabajar por su mano, se le dificultaba mucho, quizás era bastante incómodo, bastante difícil para él, no podía hacer fuerza, y eso yo creo que en aquella época lo limitaba mucho, ¿no? Nosotros hoy en día vivimos en una generación donde la gran mayoría de nosotros trabajamos de pronto sin hacer tanto esfuerzo, al menos físico, pero en aquella época todos los trabajos prácticamente que habían se requería el esfuerzo físico, y sobre todo del hombre, ¿cierto? Entonces, al ver que este hombre tenía la mano seca, esto era una discapacidad para él, no le permitía quizás trabajar, llevar el sustento para su hogar. Yo creo que ese hombre estaba pasando una situación un poco difícil, un poco incómoda. No era fácil para él estar atravesando esta circunstancia de tener su mano seca. Pero dice que estaba allí en la sinagoga, pero pasó algo bien interesante. Dice que en el versículo 2 dice: y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes querían acusarle? Eran los fariseos. Allí era día de reposo, ¿cierto? Y el día de reposo era un día muy importante para los judíos, y quiero detenerme un poquito allí para meditar un poquito en lo que era el día de reposo, porque para los judíos era algo muy importante, era una celebración, era, digamos, un día bastante especial, donde ellos cesaban todas las actividades de trabajo, todo, de hecho hasta podían caminar ciertos límites, y caminaban más de ese límite, era un poco, era que era ya violar el día de reposo. Allí habían ciertas cosas. Ahora, el día de reposo fue un día que el Señor mismo, Dios mismo,
instauró en los 10 mandamientos allí. Vamos a leerlo en Éxodo capítulo 20, del versículo 8 al 11, nos habla un poquito de cuando Dios colocó allí en los 10 mandamientos el día de reposo. Vamos a leerlo simplemente como para ilustrarnos allí algo de esto. Dice: acuérdate, Éxodo 20 del 8 al 11, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Básicamente, aquí quiero de pronto referirme a algunas cosas. El día de reposo era un día que Dios estableció para que el hombre descansara, pero más que descansara era para que el hombre se lo dedicara a Dios, que un día entero fuera consagrado a él. En ese día lo único que podían hacer los judíos en su época: iban a la sinagoga, leían la palabra, escuchaban la enseñanza de la palabra, compartían allí ciertas cosas, no podían cocinar, no podían hacer ningún trabajo, pero me pareció algo interesante allí, estudiando un poco sobre el día de reposo, una costumbre que tenían los judíos en el día de reposo. Ellos era un día donde honraban mucho a la mujer. Allí le honraban y le agradecían por los 6 días que las mujeres habían trabajado para tener bien el hogar. Y ellos, los judíos, tenían un pensamiento muy interesante respecto a la relación entre el esposo y la esposa, entre la relación en el matrimonio, que ellos allí, la unión sexual entre los esposos era algo muy sublime, era algo muy importante, donde ellos creían que allí se manifestaba la presencia del Señor. Y de hecho así es, en la intimidad, cuando uno está en el orden de Dios en el matrimonio junto con su esposa, el momento de intimidad sexual, allí está el Señor, ¿cierto? Y era algo curioso, y es que en el día de reposo ellos aprovechaban para unirse íntimamente con su esposa. Es interesante allí, ¿no? Acerca del día de reposo, un dático más, ¿cierto? Ahora, ¿cuál era el problema del día de reposo? Y era que los judíos habían exaltado demasiado ese día de reposo y lo habían desligado, lo habían separado del hombre. O sea, es decir, alguna vez el Señor Jesús dijo que el hombre no fue creado por el día de reposo, o sea, queriendo enseñar que el día de reposo no está por encima del hombre. ¿En qué sentido? Ya les voy a explicar eso. ¿Qué era lo que pasaba con los judíos? Ellos se pegaron demasiado a la letra y no vieron lo que había detrás del mandamiento del Señor, ¿cierto? Entonces ellos, cualquiera que hiciera, mejor dicho, cualquier cosa, cualquier actividad, cualquier trabajo, ya era digno de muerte, ¿cierto? Allí, y de hecho la ley lo decía así, pero llegaban a tal punto que ni siquiera dejaban hacer a las personas cosas buenas, en el sentido de que si había alguien enfermo y si había alguien que lo podía socorrer, no podía. Aun cuando la ley permitía aún que usted podía violar, entre comillas, el día de reposo, si usted le pudiera ayudar a alguien. Si pudiera, digamos, usted sabía de medicina y usted podía extenderle la ayuda a alguien que estaba enfermo, eso era permitido. Pero aquí los fariseos llegaban al punto de que no les importaba siquiera las personas enfermas. Lo que les importaba era el día de reposo, y que lo que ellos pensaban era lo que era, y punto, ¿no? Allí. Entonces, mire lo que dice ahí. Leamos una vez más el versículo 3. Dice: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, hablando de cosas secas, levántate y ponte en el medio.
Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban y me llamó mucho la atención ese ellos callaban, pues ellos sabían que sí podían hacer el bien en el día de reposo. La ley lo permitía. Lo que Jesús les estaba preguntando allí si era permitido. Pero miren la dureza de sus corazones respecto a qué. Respecto a que para ellos era más importante tener la razón, era más importante tener motivos y razones para ir en contra de Jesús, para criticar a Jesús, para condenar a Jesús, que para ayudar a una persona que estaba padeciendo una enfermedad, como en el caso de este hombre que tenía su mano seca. Básicamente, y mire una cosa, eso me hace pensar en algo que a veces yo he visto en los últimos tiempos, ¿no? Porque hay personas que les importa más tener la razón que a veces el sufrimiento de las personas. Yo he tenido que experimentar casos, he orado por personas allí que quizás están enfermas y a veces uno escucha críticas y uno dice, bueno, pero usted ¿por qué ora así? Dios ya no sana, esto era en la época de los apóstoles, ahorita todo eso cesó, no le dé falsas esperanzas a las personas. Y yo digo que, y de hecho a mí me ha pasado, ¿no? Que he orado por personas y esas personas han fallecido, fallecen. Y a veces he visto que personas salen a decir, ¿sí ve? Yo sabía que esa persona se iba a morir porque no era la voluntad de Dios sanarla. Entonces, y yo veo como que personas que no tienen misericordia, no tienen amor, que prefieren tener la razón antes de unirse en fe para creer para que alguien sea sano, ¿no? Más o menos eso estaba pasando aquí. Estos fariseos eran indolentes, ¿cierto? Ellos no entendían lo que estaba sufriendo este hombre y ellos preferían levantarse, juzgar a Jesús. Ellos preferían allí tener un motivo, una razón para acusarle y, y no les importaba a este hombre, no les importaba. Amén. Ahora vamos a mirar allí algo. Dice en el versículo 5. Amén. En el versículo 5. Dice, entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Amén. La mano le fue restaurada sana. Ahora yo quiero detenerme aquí por un instante en este versículo 5. Miren lo que dice, entonces mirándonos alrededor con enojo. Y me llamó la atención mucho esta palabra enojo. Me llamó la atención porque muy pocas veces vemos en la Biblia que Jesús se enojaba. Muy pocas veces. De hecho, solamente yo pude contar unas 3, 4 veces que Jesús se enojó. O sea, estamos hablando de la persona más amorosa, la persona más misericordiosa, la persona más tierna, amable, compasiva, Jesús. Y aquí dice que Jesús se enojó y mirándolos con enojo, dice ahí, mirando alrededor con enojo. Yo preguntaba, ¿qué uno tiene que hacer para enojar a Jesús, no? Y aquí yo podía leer en la Biblia algunos pasajes que nos hablan de cosas que enojaron a Jesús y que considero hoy en día hasta también lo pueden llegar a enojar, ¿no? Y quiero recordar tres punticos donde Jesús se enojó. El primero que quiero recordar, hablando del enojo, es en Marcos 11:15. Marcos capítulo 11, versículo 15. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas
y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí vemos a Jesús bastante enojado, ¿cierto? Porque habían convertido el templo del Señor en un centro de comercio allí. Y eso me lleva a la primera conclusión de que si hay algo que enoja a Jesús es cuando lo deshonran, cuando deshonran lo sagrado, cuando la gente no valora las cosas espirituales, cuando la gente toma con liviandad lo espiritual. Eso a Jesús lo enoja. Eso fue lo que ellos estaban haciendo ahí. Estaban en el templo, un lugar de adoración, y estaban haciendo todo menos lo que deberían hacer, y es orar y buscar al Señor. Por eso es muy importante que nosotros sepamos honrar a Dios, que cuando estemos buscando a Dios, lo busquemos de verdad, que cuando estemos orando, nos estemos orando a Dios, porque cualquier cosa que se haga fuera, o sea, si yo estoy en la iglesia, por ejemplo, que en este momento pues no nos podemos reunir ahí, pero si yo estoy ahí y mi mente está en otra parte, estoy chateando, estoy distraído, eso es deshonra al Señor, porque no estoy haciendo lo que debería estar haciendo en un lugar de adoración. Y vemos que cosas como esas enojan al Señor, ¿cierto? Cuando hay deshonra, el Señor se enoja. Otro evento donde yo veo o yo vi enojado a Jesús es en Marcos capítulo 9 versículo 17. Fue otro evento allí donde Jesús se enoja. Dice en Marcos 9, 17: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje mi hijo que tiene espíritu mudo, el cual donde quiera le toma y le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Entonces dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Dice, y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y respondiendo les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Repetí el versículo 19. Ahora, quiero frenar ahí un instante. Vemos que el Señor Jesús se enojó cuando él dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Dios mío, eso son palabras fuertes. Eso no son cualquier cosa, son palabras durísimas. Ahora, ¿esto qué me lleva a entender? Que a Jesús lo enoja cuando nosotros no tenemos fe. Cuando Él nos ha dado sus palabras, cuando Él nos ha dado sus promesas, cuando tenemos autoridad en su nombre y aún así dudamos y aún así tememos. El Señor Jesús dice: Dios mío, ¿qué pasa? Les he dado todo, ¿por qué todavía no creen? La duda hace enojar al Señor. Cuando es una duda injustificada, cuando teniendo todas las razones y todos los motivos para creer, no creemos. Eso enoja al Señor. Y yo creo que deberíamos guardar nuestro corazón para no caer en esa incredulidad, porque la incredulidad enoja a Dios. Y el tercer punto aquí, que yo creo que enoja a precisamente el ejemplo que estábamos hablando ahorita, de estos hombres que estaban allí mirando para acusar a Jesús, porque no les importaba el sufrimiento y el dolor de este hombre que tenía la mano seca, sino que solamente querían era ver cómo podían acusar a Jesús. Hay un evento que la Biblia también narra allí, en Mateo 9:11. Se los voy a leer. Allí dice que cuando vieron esto los fariseos, Mateo 9:11, hay unos versículos atrás. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué le enoja a Jesús? A Jesús le enoja cuando nosotros no tenemos misericordia de los demás. Eso le pasaba a los fariseos.
por intentar tener la razón, por intentar acusarle a Jesús, por intentar tener motivos para encarcelarlo. Se olvidaron del sufrimiento de un hombre, se olvidaron de lo que este hombre estaba sufriendo, de lo que este hombre estaba pasando, ¿cierto? Por eso él dice, misericordia quiero. ¿Qué te importa? O sea, para el Señor no es tan valioso que nosotros no sepamos toda la ley al derecho y al revés, si no podemos tener compasión y amor por aquel que está sufriendo, por aquel que está pasando necesidad. Si me hago entender, para el Señor vale más esa mano extendida para ayudar al que está pasando por un momento difícil. Mire, ahorita estamos pasando una época bastante difícil para muchas personas. Gracias al Señor, la mayoría de nosotros de cierta manera podemos sostenernos en estos días en nuestro hogar. Gracias al Señor. Pero ¿cuántos quizás hoy no pueden, no tienen esos recursos para mantenerse porque viven del trabajo diario, de vender en las calles? Qué bueno sería que nosotros como cristianos, en la medida que pudiéramos extender esa mano a aquellos que están pasando necesidad en estos tiempos. Amén. Porque saben una cosa, mis hermanos, Dios, al Señor Jesús le enoja cuando, pudiendo nosotros ser misericordiosos, ser amorosos con los demás, no lo hacemos. Entonces es un llamado para que nosotros tengamos misericordia con aquel que sufre, con aquel que está pasando una necesidad allí. Vamos a seguir allí. Dice en el versículo, vamos a ir otra vez a Marcos 3. Marcos 3, versículo 7. Dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, y grandes multitudes vinieron a él. Quiero parar aquí. Aquí yo veo algo, ¿no? Veo ese amor, esa misericordia del Señor. Veo a un Jesús que, aunque estaba pasando, a un Jesús estando allí en una sinagoga que se puede enfocar en un solo hombre, ir a ese hombre, sanar a ese hombre. Ahora vemos ese mismo Jesús pudiendo ministrar a las multitudes, sanar a las multitudes, restaurar, liberar a las multitudes. Eso me lleva a entender que la misericordia y la gracia de Dios es extensa, que Él puede ir allí al que está solo, al que está desamparado, pero también va y ayuda a las multitudes. Y ahora, ¿qué era lo que se resaltaba en Jesús? ¿Por qué Jesús atraía tanto? Precisamente por eso, porque en el corazón de Jesús había misericordia. En el corazón de Jesús había amor. Eso atraía a las personas. Y eso me lleva a entender que si nosotros queremos llegarles a aquellos que no conocen el Evangelio, no conocen a Cristo, nuestra manera de llegar a ellos es a través del amor, a través de la misericordia. A veces nosotros somos demasiado duros, demasiado fuertes. A veces yo he visto personas con acusaciones, es que tú eres un hijo del diablo, es que no. Así las personas no van a llegar. Ahora, yo entiendo, muchas veces vamos a tener que decir la verdad, y la verdad siempre de una u otra manera va a doler, va a chocar. Pero hay una diferencia entre decir la verdad con violencia, como muchos quizás hacen, como quizás los fariseos hacían. De hecho, los fariseos decían la verdad porque ellos decían muchas palabras que estaban escritas en la ley, pero las decían con violencia, con el ánimo de destruir y no de edificar. Qué diferente es Jesús, que aun cuando Él hablaba fuerte, Él hablaba con amor, buscando restauración, buscando que las personas fueran salvas, buscando que las personas fueran transformadas. Entonces, ese amor, esa misericordia que Jesús mostraba, hacía que las multitudes vinieran tras Él. De la misma manera, si nosotros queremos ver a las multitudes correr tras Jesús, necesitamos humillarnos, necesitamos voltearnos al necesitado y mostrarles amor y misericordia. Es la manera, Jesús lo hizo así. Ahora mire, era tan poderoso el impacto de Jesús que dice ahí que de los alrededores
de Tiro y de Sidón oyeron las grandes cosas que Jesús hacía. Y es interesante porque Tiro y Sidón, ellos no eran judíos, eran gentiles, adoraban a otros dioses, y al ver lo que Jesús hacía, aún a ellos los atraía. Aún a ellos al ver un Jesús amoroso que sanaba, que liberaba, que transformaba. Y aquí me quiero detener, mis amados hermanos, porque ese mismo Jesús que sanó a aquel hombre con la mano seca, cuando le dijo extiende tu mano, y la mano se le sanó, y allí Jesús hizo algo bien interesante, ¿no? Porque ellos estaban ahí al acecho a mirar cómo acusaban a Jesús, pero Jesús simplemente le dijo al hombre extiende tu mano, ni siquiera le impuso las manos, ni siquiera oró por él, simplemente le dijo extiende la mano y fue sana. ¿De qué lo podían acusar? De decirle, oye, tú le dijiste a ese hombre que extendiera la mano, eres digno de muerte. No, pero aún así Jesús obró para mostrar de que no hay barreras. Aún si se levantan personas que se quieren oponer, si tenemos fe, el Señor puede obrar milagros. Así como el Señor Jesús sanó a ese hombre que tenía esa mano seca allí, y así como Jesús sanó multitudes. ¿Sabes una cosa? La palabra de Dios me dice allí en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Hebreos 13, 8 me dice la palabra del Señor, que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Eso qué quiere decir? Que el mismo Jesús que sanaba hace 2000 años, ese mismo Jesús hoy todavía sana, hoy todavía libera, hoy todavía restaura. Tenemos el mismo Jesús que hace milagros. Él es real, Él está vivo y Él aún obra milagros, obra maravillas. Él aún hace cosas grandes. Y eso es lo que yo quiero en esta mañana poderles compartir a ustedes. Tenemos el mismo Jesús sanador, el mismo Jesús libertador, el mismo Jesús que restaura y que sana, que iban las multitudes tras él. Pero sigamos leyendo porque aquí la cosa se pone todavía más interesante. En el versículo número 9 dice, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y aquí, ¿qué pasaba? Dice que él sanaba a muchos, las personas llegaban y simplemente con tocarlo ya eran sanas. Ya eran sanas allí. Jesús hacía milagros extraordinarios simplemente con que lo tocaran. Pero quiero resaltar, y este es el centro de esta enseñanza, y aquí me quiero detener. Y es que Jesús llega y dice, o más bien la Biblia dice, que de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Esto es impresionante, porque nos está mostrando de que miren aquí lo que está pasando. Jesús perfecto, santo, cordero inmolado sin mancha, hasta allí Jesús extiende su mano sanando, de él sale poder para sanar a los enfermos, de él sale poder para liberar a los cautivos, pero él no solo da sanidad, él recibe la enfermedad. Dice que las plagas que habían sobre las personas venían sobre él. Eso me recuerda a Isaías 53, que dice que ciertamente llevó él nuestros pecados y nuestras enfermedades. Ahora, esto es interesante. Ahora, yo no sé qué tan correctamente teológico sea lo que voy a decir. Posiblemente esté equivocado, no sé, pero al leer este versículo yo puedo ver algo, mis hermanos. Y es que cada vez que alguien se le acercaba a Jesús, cada vez que alguien tocaba a Jesús, cada vez que Jesús imponía manos sobre alguien, esa enfermedad le pasaba a Jesús y la sanidad de Jesús le pasaba a esa persona. Que si alguien tenía una plaga, tocaba a Jesús y esa plaga venía a Jesús, y Jesús tuvo que andar su ministerio allí internamente con esa plaga, esas enfermedades,
todo venía sobre él para que al momento de llegar a la cruz, todas esas enfermedades, todas esas dolencias, todas esas plagas fueran exterminadas al momento que él muriera y resucitara. ¿Y a dónde quiero llegar con esto, mis hermanos? Hoy en día, como para ninguno de nosotros, pues es un secreto y todos estamos viviendo esto. Estamos viviendo una de las plagas que al menos mediáticamente están afectando el mundo entero. Esa plaga del coronavirus que está matando a miles de personas en el mundo. ¿Sabes una cosa? Yo te quiero decir, Jesús también llevó esa plaga. Esa plaga también cayó sobre él. Jesús allí en la cruz también estaba sufriendo el coronavirus, aunque tú no lo creas, porque él llevó todas nuestras plagas. Allí él en su cuerpo estaba sufriendo esto, estaba sufriendo este dolor, estaba sufriendo esta angustia. ¿Y por qué les quiero decir esto? Porque a veces cuando encendemos las noticias, cada vez son menos esperanzadoras, cada vez vemos cosas más terribles, cada vez vemos más sucesos que nos llenan nuestro corazón de temor. Pero yo te quiero decir, mira, Jesús en su cuerpo, él llevó esta plaga también. Allí él también la pagó en su cuerpo, él la sufrió. Mira una cosa. Y uno dice, si Jesús llevó esta plaga, ¿por qué no se va simplemente y ya? Eso me hace recordar la historia allí que nos narra Éxodo, cuando sobre el pueblo de Egipto, cuando durante 400, un poco más de 400 años esclavizó al pueblo de Israel, y Dios levantó a este hombre llamado Moisés, allí un hombre lleno del poder de Dios, para liberar a su pueblo. Y vinieron 10 plagas sobre el pueblo de Egipto. 10 plagas que arrasaron con su economía, que arrasaron con su salud, con muchas cosas. Y la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, que era una de las plagas más terribles, porque tocaba las fibras más íntimas del corazón. Eran sus hijos, sus amados, los que ellos más querían allí, sus primogénitos. Allí el Señor estaba tocando esa fibra allí, trayendo esta última plaga. Y hay algo bien interesante que la Biblia nos narra, y es que Dios le dijo a Moisés que iba a venir esa plaga que iba a matar a todos los primogénitos, pero que el pueblo de Israel tenía que hacer algo para que no los tocara esa plaga. Y allí en Éxodo capítulo 12, versículo 21, si usted lo puede buscar, búsquelo. Éxodo capítulo 11, versículo 21. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Ten en cuenta ahí eso. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea, miren lo que dice aquí, la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor al heridor en vuestras casas para herir. Básicamente, ¿qué estaba diciendo allí? En otras palabras, Dios le dijo a Moisés: preparen la Pascua, maten un cordero, sáquenle su sangre, colóquenle en un lebrillo allí, en un baldecito allí, y pinten el marco de la puerta, hablando digamos en términos más nuestros. Pinten el marco de la puerta con la sangre del cordero, y cuando venga la plaga de la muerte de los primogénitos, la plaga va a ver esa sangre allí y no va a entrar, porque esa sangre
los va a guardar, los va a proteger. Esa sangre simboliza ustedes estar en el pacto de Dios. Ahora, yo quiero aquí leer un pasaje que está en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Y mire lo que dice aquí: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué significa esto, mis hermanos? La sangre de Cristo, esa sangre que Él derramó en la cruz, cuando nosotros la tomamos y la aplicamos a los dinteles de nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra mente, no va a haber plaga que pueda entrar a tocar nuestras vidas, a tocar nuestros hogares. Ahora, si bien es cierto, esta plaga del coronavirus es terrible, está matando muchas personas. Como yo sé que todos ustedes lo han visto por las noticias y por todos los medios de comunicación, que más o menos el porcentaje de muertes que produce el coronavirus, de los que lo contraen, es más o menos el 2%, más o menos 2-3%. O sea, el 3% de las personas que lo contraen pueden llegar a morir, a fallecer. Es un porcentaje bajo, pero ¿sabes una cosa? Existe un virus que no tiene un porcentaje de muerte del 2%. Existe un virus llamado pecado. El pecado que tú y yo cometemos y hemos cometido durante toda nuestra vida. Ese virus llamado pecado, esa plaga llamada pecado que ha contaminado nuestro corazón desde siempre. El porcentaje de muertes por el pecado es 100%. Pues la palabra de Dios dice allí en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Las consecuencias de ese virus mortal de pecado es la muerte eterna. Ahí no hay un porcentaje, no hay un 50, no hay un 70, no hay un 90, no hay un 99.9%, 100% de los que se contagian de este virus del pecado, que es peor que el coronavirus y que cualquier otro virus que el hombre conozca, 100% se van a morir eternamente. Y precisamente, mis hermanos, el Señor Jesús derramó su sangre para librarnos de esa plaga. De esa plaga del pecado, de esa plaga que nos puede enviar eternamente al infierno. Ahora, yo les quiero decir una cosa: si Él, con su sangre preciosa y poderosa, esa sangre que fue derramada en aquella cruz, esa sangre que tiene el poder para limpiarnos, si con esa sangre Él nos libró de la peor plaga llamada pecado, ¿será que esa sangre no puede librar tu vida, tu hogar, tu familia, tus hijos de todos los demás virus que pueden haber en este mundo, de todas las demás plagas que puedan y que quieran venir a entrar a nuestros hogares? Yo te quiero decir, lo único que puede resguardar tu hogar, tu vida, tu familia, es esa poderosa sangre de Jesús. Sangre que fue derramada para que ninguna plaga toque nuestra vida. Para que ninguna plaga, pero sobre todo la plaga del pecado es la que Él quiere erradicar de nosotros. Esa es la peor plaga que el Señor quiere sacar. Porque si Él saca esa plaga de tu vida, no importa qué otra plaga pueda tocarte, ¿sabes? El Señor Jesús dijo: no tengan temor a los que pueden matar el cuerpo y no pueden hacer nada con el alma. Podrá llegar una plaga y tocar nuestro cuerpo, no importa, porque no van a poder tocar nuestra alma, porque nuestra alma fue comprada con un precio de sangre, la sangre que nos limpió y nos libró del virus del pecado. Mis amados hermanos, este mensaje es para darles esperanza en medio de estos tiempos de dificultad, para que en esta hora nos unamos y pongamos nuestra fe en la preciosa y poderosa sangre de Cristo. Que pongamos primero que todo su sangre en nuestro corazón allí, que Él sea limpiándonos de todo pecado, de toda inmundicia, de toda puerta abierta al mal.
pero también confiemos y tengamos esa esperanza que la sangre poderosa de Cristo también tiene poder para librarnos de toda plaga, teniendo siempre esto presente, mis hermanos, que Cristo en su cuerpo también llevó esta plaga del coronavirus y Él allí la condenó porque Él murió llevando nuestros pecados y también nuestras enfermedades. Así que no tengamos temor, sino por el contrario tengamos confianza en la sangre de Cristo. Mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículo 23. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la paga del pecado, destituidos de la gloria del Señor. Pero mire lo que dice acá: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice que Cristo Jesús se entregó, nos redimió. Dice: a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es propiciación? Propiciación era ese sacrificio que se levantaba para detener la ira de Dios. Dice como propiciación por medio, y aquí está el punto, por medio de qué dice la palabra del Señor aquí: por medio de la fe en su sangre. Mis amados hermanos, nosotros tenemos dos opciones, y es temer a lo que las noticias dicen, temer a lo que el mundo dice, temer a todo lo que está pasando a nuestro alrededor, o tenemos la opción de poner nuestra fe en su sangre y creer que su sangre nos guarda, su sangre nos limpia, su sangre nos protege. Eso no quiere decir que seamos imprudentes y que no nos guardemos y que no nos cuidemos. ¿Sabes? El cuidarse no solamente es dejar de salir a la calle. El cuidarse es no dejar contaminar el corazón con el temor. Porque el temor también es un arma, es un virus que nos puede destruir a nosotros. Yo les quiero decir, mis hermanos, no tengan temor. No tengan temor. Más bien cambien ese temor y pongan fe en la sangre preciosa, que si esa sangre, vuelvo y repito, es poderosa para limpiarnos de todos nuestros pecados y guardarnos de esa maldición del pecado. Esa sangre es poderosa para guardarnos de cualquier plaga y cualquier virus que quiera venir sobre nosotros. Por eso yo les animo, mis hermanos, a que no permitamos ese temor, a que permanezcamos en fe, pues a que permanezcamos creyendo en todo lo que el Señor Jesús puede hacer, en que nuestras casas están guardadas, en que nuestras casas están protegidas por la preciosa sangre de Jesucristo de Nazaret. Y yo los invito en esta hora que donde ustedes están, cierren sus ojos y vamos a tener un tiempo de oración. Y yo les invito allí que con sus ojos cerrados levantemos una oración al Señor y digamos: Señor, gracias. Gracias por esa sangre preciosa que tú derramaste en aquella cruz. Porque esa sangre fue derramada para redimirme. Porque esa sangre me limpia de todo virus, de todo pecado, de toda plaga. Y en esta hora, si quizás tú nunca, ahí donde tú nos ves, le has abierto tu corazón a Cristo, si aún sientes que vives en tus pecados, ese es el momento para que clames al Señor y le pidas que te limpie con su sangre. Ahí donde tú estás, dile: Señor, lávame con tu sangre, perdona mis pecados, límpiame, Señor, de toda la inmundicia de mi corazón. Levanta tu voz ahí, dile: Señor, perdóname, porque quizás, Señor, en mi vida, en mi corazón, Señor, yo he permitido pecado, y ese es el momento en que quiero que tu sangre me limpie de esta plaga llamada pecado. Límpiame de esta plaga llamada pecado, Dios. Santifícame de esta plaga del pecado, Dios. Y perdóname. Dile: Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Creo en ti. Quiero vivir para ti, Señor. Padre, ven sobre cada una de las familias, Señor.
de los que están allí en sus hogares, por cada casa. Y yo te pido que la poderosa y preciosa sangre de Cristo cubra cada hogar, Señor. Que así como esa sangre, Señor, fue pintada en los dindeles, Señor, y no permitió que esa plaga de la muerte de los primogénitos entrara a los hogares, Señor, de tus hijos allí, Señor, que esta misma sangre y una sangre todavía más poderosa, la sangre de Cristo, Señor, esa preciosa y poderosa sangre de Cristo, venga, Señor, sobre cada uno de los hogares de la iglesia Roca Eterna, guardándolos de todo virus, de toda enfermedad, de toda obra del enemigo. Padre Celestial, yo te doy gracias, porque yo creo, Dios, que de esta, Señor, tú nos vas a sacar en victoria, Dios. Que de esta, Señor, tú nos vas a sacar en victoria y en poder. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos con todo el corazón, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Padre, gracias, 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 Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Bien, mis hermanos, esto ha sido una bendición tener este tiempo aquí con ustedes. En verdad, quiero decirles que me hace falta estar con ustedes, me hace falta escucharlos, me hace falta escuchar sus amenes, sus gloria a Dios, me hace falta ver sus miradas allí. Eso a uno le impulsa, pero a pesar de todas las cosas, pues aquí estamos. Ha sido una bendición conectarnos por este medio y seguiremos por aquí hasta que, bueno, que el Señor obre y haga un milagro y creemos. Y miren, yo les quiero animar a que de verdad oremos, pero oremos específicamente por algo y que nos unamos en oración para que frenen los contagios. Sabemos que esto no es posible de una manera lógica, no es posible, pero Dios sí se puede mover ahí. Dios sí. Entonces oremos para que Dios haga un milagro sobrenatural. Yo sé que si el pueblo de Dios nos unimos y nos humillamos y clamamos al Señor pidiéndole específicamente que cesen los contagios, que en vez de decir hoy hay más contagiados, hay menos, que empecemos a orar específicamente, Dios va a empezar a orar. Pero unámonos con esa oración, que cesen los contagios, que en el nombre de Jesús los contagios paren y que las personas en vez de contagiarse vuelvan a sanarse. Pero también oremos para que esto genere conciencia en las personas y que entiendan que es tiempo de volverse al Señor. Amén. Y que aprovechemos para hacer luz en medio pues de todas esas tinieblas que está viniendo sobre la tierra, mis hermanos. Algunas cosas que quiero compartirles ya antes de finalizar la transmisión. Obviamente por toda la cuestión que estamos viviendo, se van a cancelar las escuelas de liderazgo presenciales y las vamos a pasar a virtuales. O sea, vamos a seguir con las escuelas de liderazgo, pero mientras sigue la cuarentena, vamos a hacer todos los que estaban en presencial lo van a pasar a hacer a virtual. Entonces, todos vamos a hacer la escuela de liderazgo virtual allí. Eso por ese lado. También yo sé que para todos nosotros es muy importante porque nosotros somos una iglesia que cree en la bendición del diezmar y del ofrendar, que es algo muy importante. Entonces, no queremos, cesar esa bendición de poder seguir ofrendando y diezmando. Entonces, hemos dispuesto dos métodos. Uno, que si a usted le es posible llevar las ofrendas a la iglesia, allí va a estar alguien que va a recibir sus ofrendas. Se los puede llevar en un sobrecito o algo. Se los puede llevar cualquier día de la semana en la medida de lo que se pueda, entendiendo todas las restricciones que hay. No queremos llamar a una desobediencia civil, ni mucho menos. Pero si usted de pronto va a ir al mercado y puede de pronto pasar un segundo en la iglesia y usted en su corazón desea dar su diezmo, su ofrenda, lo puede llevar a la iglesia y allí alguien se lo va a recibir. Pero también hemos abierto pues otros canales, y si usted ve en la descripción de este video
Me siento como youtuber. La descripción de este video está el número de cuenta de la Iglesia Roca Eterna. Si usted así lo desea y si usted anhela también seguir apoyando la obra del Señor, allí hay un número de cuenta y usted puede hacer una transferencia bancaria, una consignación, como usted le quede. Pues lo más fácil, queremos simplemente que no cesemos estos medios para seguir aportando a la obra del Señor y pues que la bendición no cese, amén. Yo sé que para muchos de ustedes es muy importante y entienden y conocen la bendición del diezmo y de la ofrenda, entonces queremos llevarlo así de esta manera, por ese lado, entonces pues les animamos allí para que lo hagan. Los grupos de enlace siguen, obviamente no de manera presencial, sino de manera virtual. Ya hemos contactado a la mayoría de los líderes que sigan haciendo sus reuniones, pero a través de medios como Skype, Zoom, todas aquellas aplicaciones que se pueden usar para hacer conferencias presenciales a distancia, ¿no? Presenciales a distancia, eso es como una contradicción, ¿no? Pero en fin, no importa. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿por qué? Porque queremos que estemos unidos. Si usted está pasando por alguna necesidad o algo, me puede escribir a mí o le puede escribir a su líder. Estamos para ayudarlos en la medida de lo que podamos. Estamos para servirles. Queremos que no nos desconectemos, sino que más bien aprovechemos que a través de todos estos medios tecnológicos sigamos en contacto, sigamos allí, sigamos como iglesia unidos, hagamos grupos de oración por WhatsApp, por Messenger, por cualquier medio, pero que sigamos conectados. Necesitamos estar conectados en la búsqueda de Dios, en oración y clamando para que todo esto cese, para que de una manera sobrenatural y milagrosa este virus pare y que ya no se siga propagando más. Amén. Y creemos que Dios lo hará si creemos y confiamos en Él. Amén. Entonces, mis hermanos, no sé qué más me queda por decirles. Les animamos a que nos envíen de pronto allí una fotico para verlos a ustedes allí en su culto familiar allí. Mándenos una foto, no sé, al Facebook de la iglesia, por donde usted está viendo esta transmisión. También los queremos tener en contacto con ustedes. Si quieres, envíenos un saludo ahí por la transmisión. Dile, aquí estoy presente. Es chévere de pronto de esta manera al menos tener un poquito de confraternidad, aunque sea a la distancia. Amén. Mis hermanos, no siendo más, que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor los guarde, que la presencia del Señor vaya con ustedes y no tengamos temor. La sangre de Cristo nos guarda de toda plaga, porque todas las plagas fueron sobre Él. Mis hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde.